Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 4 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 6. En nuestro programa anterior recién comenzábamos esta sección e hicimos una declaración de que la tercera cosa que la fe en Cristo hace por nosotros, algo que las obras de la ley nunca hacen por nosotros, es el darnos la experiencia de que somos hijos de Dios. Estamos seguros que necesitamos esa experiencia en la actualidad. Un eminente pastor, refiriéndose a este mismo asunto, decía que él cree en experiencias porque tiene un antecedente de haber crecido en una iglesia en la cual asistía a las reuniones y se sentaba en el banco de los penitentes. Cuando el evangelista había hablado en una reunión en su ciudad, pasó adelante y se arrodilló cuando era un jovencito. Y él decía, sé de eso, que hay muchos que hablan de experiencia y hay muchas personas que tuvieron experiencias allí. Yo sé que mi corazón estaba abierto y que lloraba como un niño. Y creo que necesitamos esa clase de experiencias en la actualidad. Me gustaría que hubiera más énfasis en eso en nuestros días. Y así es, amigo oyente. Ahora no creemos que la experiencia llegue buscando algún nivel más alto y pensando que nosotros podemos llegar a ser superiores a alguna otra persona. Nosotros siempre somos como los niños tontos, digamos, de Dios. Estamos siempre llenos de ignorancia y obstinación, de pecado, temores y debilidades. ¿O es que usted no los tiene, amigo oyente? Pienso que sí. No interesa quién sea usted. Usted puede pensar que nosotros somos maravillosos, ¿verdad? Pues no, amigo oyente, no lo somos. Él es maravilloso. El Señor Jesucristo es maravilloso, y la fe en Él nos da una experiencia. Sabemos eso. Y qué maravilloso es el tenerla. Y pensamos que todos nosotros necesitamos tener una experiencia hoy. Pensamos que muchas personas en la actualidad necesitan tener una experiencia con Dios. Ahora, ¿qué clase de experiencia? Bueno, el versículo 6 de este capítulo 4 de la epístola a los Gálatas dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Se nos ha dicho que esa palabra Abba nunca ha sido traducida porque los traductores de la Biblia tenían mucha reverencia por la palabra de Dios. Ellos la trataban como la palabra de Dios. Tenían mucha estima por ella y cuando llegaron a esta palabra en particular no se atrevieron a traducirla. Se nos indica que es una palabra muy personal, íntima. En realidad quiere decir algo así como papacito. Ahora, amigo oyente, usted no habla a Dios de esa manera, ¿verdad? ¿O lo hace usted? Pues no debería hacerlo. Él es mi Padre Celestial y yo me inclino ante Él. Lo reconozco como mi Padre Celestial, pero nunca he sentido el deseo de decirle eso, y estoy vacilando en pronunciar esa palabra. Pero pensamos, amigo oyente, que hay épocas en su experiencia cuando usted puede decir mi Padre. Eso quiere decir que usted y yo hemos alcanzado un nivel más alto. Nosotros nunca llegamos a alcanzar un nivel tan alto donde podamos librarnos de la vieja naturaleza que tenemos. Siempre está con nosotros. Había un gran predicador en los Estados Unidos. Pensamos, por lo que hemos oído de él, era uno de los mejores predicadores que se haya presentado en esa nación. Se llamaba Pablo Ryder. Por alguna razón, no sabemos qué pasó, Pablo Ryder sufrió mucho criticismo porque él, como cualquier otro individuo, quería tener una experiencia con Dios. Él quería alcanzar un nivel superior. Hay algunos que dicen que él hablaba de llegar a ser perfecto y sin pecado. Luego hay otros, aún miembros de su propia familia, y pensamos que ellos lo conocían mejor que ninguna otra persona, que dicen que él no enseñaba eso, que él fue mal entendido, que él usaba ciertas expresiones como muchos de nosotros tenemos por costumbre hacer y que simplemente fue mal entendido. Encontramos que al hablar por radio especialmente, uno hace ciertas declaraciones y luego recibe una carta que dice que uno dijo tal y tal cosa. Nosotros podemos regresar y escuchar una grabación del programa y en realidad no hemos dicho eso. Fue un malentendido. Y podemos comprender muy bien que este hombre fue malentendido. Pero él utilizaba declaraciones bastante vívidas, llamativas. En cierta ocasión, cuando estaba en la plataforma, dijo, nuestra vieja naturaleza que está en nosotros es lo mismo que un gato muerto. Eso nos gusta. Y él continuaba diciendo, lo que uno necesita hacer es tomar a ese gato por la cola y arrojarlo lo más lejos posible. Y uno puede decir amén a eso. Me gustaría personalmente librarme de mi vieja naturaleza, decía él.
Y honradamente hablando, mi enemigo no sabe tanto de mí mismo como lo que sé yo, y debo decir que no lamentaría el librarme de él. Y dicen que cada vez que este hombre decía eso, la multitud que lo escuchaba decía amén. Y nosotros también decimos amén. Me gustaría a mí personalmente, como he dicho, poder librarme de esto. Pues bien, en cierta ocasión se encontraba en la plataforma el doctor Schaefer, y él se acercó más tarde al predicador y le dijo, Pablo, te olvidaste de decir que ese gato muerto tiene 9 vidas, y que cuando tú lo arrojas lejos de ti, él vuelve a aparecerse al día siguiente, y tendrás que volverlo a arrojar nuevamente. Como usted puede apreciar, amigo oyente, nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Tenemos esta experiencia por fe en Cristo Jesús. Leamos nuevamente el versículo 6 de este capítulo 4 de la epístola a los Gálatas y también el versículo 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pensamos que muchas veces nosotros actuamos, realizamos nuestras actividades en un día normal y no tenemos ninguna clase de experiencia. La vida de algunos creyentes a veces es algo monótona, ordinaria, sin atractivos, pero hay ciertas ocasiones y pensamos que es cuando Él nos prueba que nos sentimos verdaderamente probados. Y quizá muchos de nuestros oyentes están siendo probados en la actualidad. Así es que escuche atentamente lo que vamos a referirle. Se trata de una experiencia personal del autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Dijo él, recordaba cuando fui llevado al hospital para ser operado del cáncer. Nadie estaba más asustado que yo porque, bueno, soy un cobarde. Y simplemente no me gustan los hospitales. Le doy gracias a Dios por ellos, pero aún así no me gustan. Me pusieron un camisón de esos que le dan a uno en el hospital que tiene la abertura en la espalda en lugar de serlo en la parte de adelante, y estaba tratando de subir a la cama y no podía hacerlo. Entra entonces la enfermera y me pregunta, ¿qué le pasa? ¿No se siente bien? Le contesté, no, lo único que me pasa es que estoy muerto de miedo. Y la enfermera me ayudó a subir a la cama. Más tarde regresó y me dijo, lo vamos a preparar para la operación. Entonces le dije, por favor, permítame permanecer unos momentos solo. Yo había visitado ese hospital muchas veces como pastor, tal vez cientos de veces, dice él. Y en este momento me sentía como Ezequías. Volví mi rostro hacia la pared y dije, Señor, yo quiero que tú sepas que he estado aquí muchas veces, y he consolado a la gente que estaba en el hospital, y les dije que tú estarías con ellos. Oraba por ellos, y luego me retiraba. Pero ahora no puedo salir de aquí. Tengo que quedarme y ser operado. Y no sé lo que va a suceder. En ese momento, continuaba el doctor Magui, yo quería decirle al Señor todas las cosas que sentía dentro de mí y también gustaría decirle a Él en la forma en que debía hacer las cosas. Y lo único que pude decir fue, Padre, estoy en tus manos. Cualquier cosa que quieras hacer, hazlo. Tú eres mi Padre. Y concluye el doctor Magui el relato de su experiencia personal diciendo, y verdaderamente debo decir que Él fue algo maravilloso para mí. Debo decir que es entonces cuando Él se convierte en una realidad para usted. Y necesitamos eso, amigo oyente. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, no deseamos, amigo oyente, que usted tenga ningún problema, pero pensamos que es generalmente en los momentos cuando tenemos más dificultades que Él se presenta en una forma más real y verdadera ante nosotros. Y esperamos que si usted no ha tenido aún una maravillosa experiencia con nuestro maravilloso Padre Celestial, que usted la pueda tener. Y no queremos aparecer como santurrones cuando decimos eso, amigo oyente. Ahora debemos avanzar aquí en este sentido, pero probablemente deberíamos decir que ha habido muchos otros hombres que han testificado sobre esto. Juan Peyton, ese gran misionero en el archipiélago de Nuevas Hébridas, y uno aún en el día de hoy puede observar los efectos de la obra de este hombre de Dios en esa zona. Él se dirigió a ese lugar siendo joven, acompañado de su joven esposa. Cuando nació su primer hijo, el bebé murió y también murió su esposa. Y él lo sepultó. Se encontraba entre antropófagos, caníbales. Él estuvo sentado muchos días allí al lado de la tumba, quizá unas 2 semanas, cuidando la sepultura para evitar que los salvajes de ese lugar sacaran los cuerpos y se los comieran. Ese hombre dijo en su testimonio que si Dios no se hubiera manifestado de una manera real a él,
Si el Señor Jesucristo no se hubiera hecho a sí mismo real ante el misionero, él dice que podría haberse vuelto loco. Pero Él se hace real, verdadero para usted, amigo oyente. Pablo dice que él estaba muy solo cuando estaba en la prisión en Roma, y él dijo, todos los demás me han olvidado, pero el Señor estuvo conmigo. Es maravilloso tener esa clase de padre en la actualidad, amigo oyente. No importa lo que suceda, Él va a estar siempre con usted. En oportunidades como esa, Él dice, nunca te olvidaré ni te dejaré. Es maravilloso en este mundo en la actualidad el tener a alguien así. Y yo confío en que usted lo tenga, amigo oyente. Bien, sigamos adelante ahora. Veamos lo que dice el versículo 8 de este capítulo 4 de la epístola a los Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Él está hablando del hecho de que ellos antes habían sido idólatras. El país de los Gálatas en Asia Menor había sido entregado completamente a la idolatría. Ellos adoraban a toda clase de ídolos en ese lugar. Y Pablo les dice, por naturaleza no son dioses. En realidad, Pablo estaba hablando de ellos como si estos no hubieran sido nada. Los ídolos son vanidades, decía él. Nada, absolutamente nada. Él dice que ellos no podían hablar. Y allá en su primera carta a los Corintios los llama ídolos mudos. O sea que ellos no simplemente son nada, sino más aún, no dicen nada. Dos ceros juntos vale lo mismo, nada, digamos de paso. Pablo dice que ellos no son reales, verdaderos. No se pueden hacer verdaderos ante uno. Ahora Pablo dice en el versículo 9 de este capítulo 4, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo está diciendo aquí que el regresar a la ley y hacer de eso un ídolo es lo mismo que estar en la idolatría. Pablo dice, ustedes salieron de la idolatría y ahora quieren volver, quieren regresar a la idolatría por la ley. Y en el versículo 10 Pablo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y de paso digamos que los creyentes en estos días estamos reconociendo ciertos días y meses y épocas en los años. Pero hablando honradamente, un día es lo mismo que otro día. No hay ninguna diferencia en lo que a Dios concierne. Nosotros ponemos énfasis en ciertas cosas, pero debemos tener mucho cuidado de reconocer que un día es tal cual otro día para adorar a Dios y alabarle, como lo es en Navidad o en la llamada Semana Santa. Cada día debe ser en realidad una Semana Santa. Cada día debería decir que Él ha regresado de entre los muertos. Cada día debería ser un feriado para el creyente. Usted se da cuenta de esto. Esa idea de tratar de observar ciertas cosas, de pasar por ciertos ritos, amigo oyente, no tiene ningún valor. Ahora no queremos que nos entienda mal. Yo creo en celebrar la Navidad y la semana religiosa, la Semana Santa, pero no es un ídolo. No estoy adorando estas cosas y confío que usted no lo está haciendo tampoco, amigo oyente. Luego el apóstol Pablo dice en el versículo 11 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Él lo está diciendo aquí de una manera muy suave, amable, pero lo que dice es, pienso que he desperdiciado mi tiempo entre ustedes. Usted puede ver que lo que Pablo está diciendo es que el volverse a la ley, ahora que ellos han sido salvos por la gracia, es lo mismo que regresar a la antigua idolatría. Ustedes han conocido a Dios no por la ley, sino por fe en Cristo Jesús. Ahora, esta sección de los versículos 12 al 18 es algo de tipo personal. Es algo cortés y educado lo que él ha escrito en esta sección. Deseamos que usted lo note y vamos a destacar algunas cosas que pensamos son algo importantes. Pablo dice aquí en el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. En otras palabras, todos nos encontramos en el mismo nivel. En realidad, no hay ninguna diferencia aquí. Debemos reconocer eso. Ellos han estado escuchando a los falsos maestros y lo estaban mirando a él ahora como si fuera un enemigo porque él les estaba diciendo la verdad. Él está diciendo, yo también, hermanos, me hice como vosotros. Luego continúa hablando de esta forma personal en el versículo 13, donde dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo hace ahora un llamamiento a esta gente basándose en su aguijón en la carne. ¿Cuál era ese aguijón? Bueno, sigamos leyendo entonces el versículo 14 de este capítulo 4.
y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Evidentemente esa enfermedad que Pablo tenía no lo hacía muy atractivo, y pensamos que podremos ver lo que era dentro de un momento. Prosigamos con el versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El aguijón en la carne que tenía Pablo era una enfermedad de la vista. No podemos concebir que ellos hubiesen querido quitarse sus propios ojos y dárselos a él, si lo que él necesitaba era otra pierna o si él hubiera perdido un pie o un brazo u otra cosa. Pero pensamos que la razón por la cual ellos querían sacarse sus propios ojos para dárselos a él era que él lo estaba necesitando. Aparentemente, Pablo tenía una enfermedad en los ojos que era algo común en esa parte del mundo en esa época. Había un exceso de pus que salía de sus ojos, y usted puede darse cuenta que cuando Pablo estaba predicando la palabra, tenía que haber sido algo, pues, no muy atractivo. Y Pablo dice, ustedes simplemente ignoraron eso. Y luego continúa diciendo que ya que ellos le habían recibido de una manera tan maravillosa cuando había llegado a predicarles el Evangelio, y le dice en el versículo 6 entonces, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Un predicador dijo que siempre había deseado colocar en el púlpito del lado del predicador la siguiente inscripción: quisiéramos ver a Jesús. Y una vez mencionó eso en una iglesia, y uno de los diáconos de aquel lugar lo hizo, y quizá todavía está allí. Pero en el frente de la iglesia él quería colocar algo más, pero nunca se animó a hacerlo. Él dijo que deseaba haber colocado este mismo versículo que acabamos de leer. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Usted sabe que hay mucha gente en el día de hoy que no quiere que el predicador les diga la verdad. Ellos quieren escuchar algo lindo, retórico, algo suave, que les den palmaditas en la espalda para hacerlos sentirse bien. Y a todos nosotros nos gusta que nos traten de esa manera. Y hay demasiado de esto que se hace desde el púlpito cuando no es ese el lugar para hacerlo. La verdad debe declararse desde ese lugar. Leamos ahora este versículo 16 otra vez. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo está hablando en una forma muy personal, como nos podemos dar cuenta. Luego prosigue en el versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. En otras palabras, ellos están predicando la ley a ustedes para su propio beneficio, no para el beneficio de ustedes. Ellos quieren poder decir, hemos logrado tantos convertidos, qué bueno. Y entonces se ponen a contar cabezas. Y en el versículo 18 leemos, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Luego él sigue diciendo, hijitos míos. Y aquí la palabra utilizada es tecnos. Quiere decir mis pequeñitos, mis recién nacidos. Leamos todo el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Él les dice, yo creo que ustedes han nacido muertos. Vuelvo a tener dolores de parto para que ustedes puedan nacer de nuevo. Y luego continúa en el versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Si él hubiera estado en ese lugar personalmente, hubiera hablado de una manera mucho más incisiva, más dura que lo que está haciendo aquí. Y en el versículo 21 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y ahora él vuelve a utilizar a Abraham como ejemplo. Y aquí tenemos la alegoría de Agar y de Sara. Notemos lo que él dice a los de Galacia. Leamos el versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Él va ahora a hacer un contraste entre estos dos niños que habían nacido. Uno hijo de Agar, el otro hijo de Sara. Uno es Ismael y el otro es Isaac. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, uno era nacido de una esclava y el otro era nacido de una mujer libre. La mujer libre representa la gracia, mientras que la esclava representa a la ley. Y él va a hacer un contraste de esto aquí. Él dice ahora, lo cual es una alegoría. Lo que él está diciendo es lo siguiente. La historia de Abraham no es una alegoría. Algunos han intentado decir eso, debemos aclarar de paso. Pero él dice, esto que le ocurrió a Abraham y a sus dos hijos nacidos de diferentes mujeres, eso contiene una alegoría.
tiene un mensaje para nosotros en la actualidad. Y en el versículo 24 continúa diciendo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. El otro entonces viene del Calvario, donde Cristo fue crucificado por nosotros. Y vamos a ver más de esta alegoría, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, amigo oyente, que el gozo de tener a Cristo como su Salvador personal sea su mayor tesoro, es nuestra ferviente oración.